Hola, Dios te bendiga. Te habla Aida Garay. Yo soy estudiante de maestría en psicología y consejería cristiana de la Universidad para la Familia. Y hoy voy a hablarte brevemente del tema de teología. ¿Qué significa teología y cuáles deben ser las metas de la teología? Primeramente, si vemos la palabra teología y vamos a su raíz etimológica, la podemos dividir en teo y logos, ¿verdad? Teo, que viene del griego, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Pues es el estudio de la palabra de Dios. Pero si vemos 4 teólogos y cómo ellos definen teología, podemos verla, entender un poquito más a fondo. Y vemos que 2 de ellos la describen como una ciencia, y los otros dos la describen en un aspecto más de vivencias. Veamos la primera definición por Santo Tomás de Aquino. Dice: la ciencia es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Una ciencia que estudia todo lo que se refiere a Dios. El próximo es Charles Hodge, que en su libro Teología Sistemática la define como ciencia de los hechos de revelación divina que hasta ahora conocemos y cómo esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Aunque ambos la definen como una ciencia que estudia a Dios y lo que se relaciona con Dios, esta segunda definición de Hodge entra en un segundo aspecto que no lo cubrió Santo Tomás de Aquino, que es nuestra relación con Él, lo cual es un aspecto demasiado importante en cuanto a estudiar la teología. No verla como una ciencia y algo teórico que se queda allí en el aire, sino cómo esto influye en nuestra relación con Dios. Veamos las siguientes 2 definiciones. William Ames la define de esta manera, escuchen, bastante diferente. Es la doctrina o enseñanza de vivir para Dios. Ya aquí no la está llamando ciencia, ni siquiera la llama doctrina de vivir para Dios. ¿Y cómo se hace? A través de Cristo y por el Espíritu Santo. Así que introduce las otras 2 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando de manera que podamos vivir para Dios a través de conocer su palabra. Para mí, en lo personal, esta definición me encanta porque cubre no solamente lo teórico, sino lo práctico de la teología. Y la segunda definición, por John Frame, dice: es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de su vida. O sea, que ya pasamos de ver a la teología como una ciencia únicamente que incluye el aspecto intelectual, de conocer, de saber, de estudiar, de enseñar metodológicamente la palabra del Señor, sino que aquí incluimos el aspecto de vivirla, vivir para Dios y cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Así que, como vemos, esas definiciones, las 4 se complementan. Así que podríamos definir la teología como el estudio de la palabra de Dios, de manera que lo conozcamos la naturaleza de Dios, cómo Dios se interrelaciona con nosotros y cómo debemos vivir para Él. Una de las metas de la teología pueden ser o se definen como 3. Es ortodoxia, ortopraxia y ortopatía. Y cuando vemos estas palabras suenan como difíciles, pero realmente son bien sencillas. La ortodoxia es el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Ortopraxia es la práctica de esa palabra de Dios o sana doctrina, y ortopatía implica asegurarse de que nuestros sentimientos están centrados en la palabra de Dios. O sea, ortodoxia, conocimiento correcto; ortopraxia, conducta correcta; y ortopatía, pensamientos correctos. O sea que interrelacionando la una con la otra, nos damos cuenta que teología define cuál es el estudio de Dios, su naturaleza, cómo Él interactúa con nosotros, ¿verdad? Y a través de conocer a Dios vamos a querer vivir para Dios. Si lo aceptamos como exclusivo Salvador, nos vamos a dar cuenta que la vida tiene una razón de ser. Somos una creación de nuestro Padre Celestial. Él nos dejó su palabra para estudiar y conocer cómo es Él y cómo es la interacción que debemos tener. Y que debemos cubrir las 3 partes: conocer la palabra de Dios, sentirla, vivirla,
sentir correctamente como la palabra de Dios, la ortopatía y la ortopraxis de poner en práctica la palabra de Dios. La palabra del Señor no es solamente para conocerla teóricamente, sino para vivirla cada día de nuestra vida. Dios te bendiga y ojalá esto te haya sido de bendición.